Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani, como siempre soy su anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo más sobre gestión de riesgos y como siempre vamos a ir desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo determinar la madurez de riesgos de nuestras organizaciones. Y para eso vamos a tener a Luis Enrique Álvarez, quien es gerente comercial de Pirani. Luis Enrique, ¿cómo estás? Hola Nicole, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en esta nueva escuela de gestión de riesgos. Me gusta esto nuestro, Luis. Hace tiempo que ya nos acompañabas en una escuela y me encanta que puedas estar en este espacio con nosotros. Luis, no sé si podemos compartir la pantalla porque quería comentarles a todos sobre la comunidad Pirani. La semana pasada les pregunté si alguno de ustedes ya estaba dentro de la comunidad Pirani y algunos de ustedes me alzaron la mano comentándome que ya habían estado. Pues a mí me encantaría que todos los que también se unen a la Escuela de Gestión de Riesgos puedan participar de la comunidad. Ahí les estoy dejando el link para que puedan entrar y les cuento un poquito de lo que es, de lo que va. Pues esta comunidad aspira a ser la más grande en toda Latinoamérica, donde no solamente nos encontremos con gestores de riesgos, sino personas que realmente de todas las áreas que quieran seguir aprendiendo sobre gestión de riesgos puedan encontrar un espacio donde sigan nutriéndose con conocimientos a través de publicaciones que no solamente hace Pirani, sino cualquier persona que sepa más de este mundo. Compartimos eventos, no solo los de Pirani, sino pues si hay un evento en Guatemala sobre riesgos operativos, lo estamos compartiendo. Desde México hasta Argentina vas a poder encontrar eventos en gestión de riesgos de toda la TAM para que también puedan seguir aprendiendo de gestión de riesgos. Y bueno, entonces ahí en el link, en el chat, perdón, les estoy dejando el link para que se puedan unir. Es totalmente gratuito y nos encantaría contar con ustedes para que no solamente sigan aprendiendo, sino que también nos den sus aportes, porque sé siempre que a través del módulo de chat ustedes nos dejan como sus apreciaciones según las clases que vamos dando y eso es súper valioso para nosotros. Quisiera saludar a Luis Enrique. Luis Enrique, confírmame si tú en qué parte de México estás, desde qué parte de México de dónde estás conectado. Les comentaba que estoy en la Ciudad de México, ciudad capital. Súper, Luis Enrique, pues yo acá, una peruana desde Argentina, los está saludando y quisiera comentarte que también hay muchas personas desde México que nos han estado escribiendo a través del chat. Saludos a Venezuela, que también se está sumando a estas escuelas y por favor pónganme en el chat desde dónde nos están viendo. Sé que hay mucha gente también de Centroamérica que se conecta a nuestras escuelas y quisiera saludarlos. Bueno, entonces, antes de empezar con nuestra escuela, hay que comentarles que por favor pueden, todas las preguntas que puedan tener durante la exposición de Luis Enrique, la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas para poder tener traqueado mejor todas las consultas que tengan y que no se me pierdan a través del chat. Para las personas que también están preguntando sobre si vamos a estar compartiendo las memorias, la respuesta es sí. Yo siempre las comparto a los correos con los que se han inscrito el siguiente martes a la escuela que tuvimos. Entonces, yo les comparto tanto la grabación como la presentación que nos va a hacer Luis en esta mañana. Listo, ahí veo el chat que nos están escribiendo. Listo, te comento. Nos están viendo desde Colombia, El Salvador, habíamos hablado de México también, Chile, Perú, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Nicaragua estoy viendo. Muchas gracias por estar presente en este espacio. Es muy grato tenerlos todos acá. Ahí también veo a personas del Ecuador. En serio, nos llena de orgullo tener a tantas nacionalidades juntas en esta escuela de gestión de riesgos. Y nada más, ahora sí, podemos empezar, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por toda esta introducción y todos, no sé si estén viendo ya la pantalla sin problema y me estén escuchando bien. Sí, por favor, confírmanos si nos escuchan bien, porque ahí estoy viendo que alguien está teniendo problemas con el audio. ¿Sí? Tanto a Luis como a mí se me escucha perfecto. Listo. Parece que todo bien, Luis. Excelente. Bueno, pues entremos en materia. Este es un tema que la verdad me apasiona muchísimo porque es a lo que todas las personas que estamos en este mundo de riesgos aspiramos, ¿no? A determinar, a saber y a tener una guía referencial de cuál es el nivel de madurez que tiene mi organización a la hora de estar gestionando riesgos. Y aquí les voy a presentar dos modelos que pueden determinar esto. Uno es para las organizaciones comunes y corrientes
y otro está dirigido y tiene un enfoque para auditores. Hay más modelos, pero estos son los representativos. Pero un paso antes de todo esto, nosotros no podemos hablar de una madurez de gestión de riesgos sin antes no hablar de la madurez de una organización como tal, porque va intrínsecamente ligado, y ahorita les voy a ir dando el por qué y cómo se va ligando todo este tema. Hay muchos modelos para determinar cuál es la madurez de una empresa. Yo vamos a decir que los simplifiqué, adicioné e hice una mezcla de varios conceptos de madurez de empresas para simplificarlo y unificarlo en 5 niveles. Y ahorita van a ir viendo si algún parecido con la realidad es coincidencia, ¿eh? Pero cuando estamos hablando del nivel 1 de madurez de una empresa, estamos hablando de una empresa en donde sus áreas o departamentos trabajan de forma aislada. Cada quien hace su trabajo, no hay una comunicación directa, no hay un intercambio oficial de información. Esto nos conlleva a que la información esté repartida entre cada una de estas áreas, entre las personas, entre computadores, que es un riesgo muy alto, ¿eh? O sea, hay información que está en la computadora del contador, otra que está en la persona de riesgos y así, la tenemos dispersas. ¿Qué pasa con todo esto? Pues obviamente nos dificulta el disponer de información para toma de decisiones, datos duros. ¿Y cuál es el punto más importante? La mayoría de las veces la información está desactualizada. Este es el nivel 1 de empresas. El nivel 2 nos habla de una empresa que dice, bueno, ya me di cuenta que mis áreas están desorganizadas, que no hay una comunicación, que no hay un vía, que no hay un protocolo, que no existen procesos. Y entonces empezamos a hacer esos primeros pininos, esos primeros pasos en determinar cuáles son estas áreas críticas primero que tiene la empresa, cuáles son esos primeros procesos que van a hacer que empecemos a fluir como una organización y empezamos a implementar cosas rápidas o acciones rápidas. Aquí ya estamos hablando de que la información ya puede ser semiautomática o automática y en bases de datos específicas. Entonces ya estamos concentrando toda la información. Y un punto importante, empiezan las integraciones con redes de datos. Vamos a decir ya temas de virtualización para lo que es el manejo de las unidades de negocio. Y entonces ya empieza esa cohesión de todo lo que es la digitalización per se de una organización. El nivel 3 nos habla de una empresa que ya es capaz de monitorear, controlar, de gestionar en una palabra todos sus procesos a nivel producción y obviamente esto va a tener un impacto en la productividad de la misma. Ya se establecen marcos de controles de calidad, de mantenimiento. Ya estamos hablando que es una empresa que ya tiene bien establecido cuáles son esos principios, vamos a decir, de sus procesos estratégicos, sus procesos misionales, sus procesos de apoyo, y tiene esa definición. Un nivel 4 es cuando esta empresa que ya tiene perfectamente definido todos estos procesos, sus modelos de comunicación, metodologías de cómo va a empezar a ver estos temas, ya empieza a hacer uso de la tecnología como parte fundamental del ADN de la empresa. ¿Y a qué me refiero? Ya hace cosas de cloud computing, ya hace cosas de big data, ya tiene una mayor eficiencia de la productividad, ya es una empresa que maneja indicadores, scorecards, que tiene evaluaciones de gestiones de riesgo, de productividad, de recursos humanos, y empieza a sentar las bases para lo que es un marco de mejora continua. Ellos ya empiezan en ese ciclo de mejora continua. Y por último tenemos el nivel 5 de las empresas, que son capaces ya no nada más de tener mapeados sus procesos, sino de optimizarlos.
En administración dicen que proceso que no agrega valor agrega un costo, entonces ellos empiezan a optimizar estos procesos. Un punto que está muy en boga, empiezan a utilizar como herramienta la inteligencia artificial para el aprendizaje interno y externo. Punto importante. Y aquí ya está en una completa gestión el equipo de mejora continua. Esos vamos a decir que son los niveles de una empresa o de madurez de una empresa. Y están completamente ligados con la parte de gestión de riesgos, porque nosotros no podemos hablar de una madurez de riesgos si no tenemos determinado cuál es el nivel de madurez de mi organización. Por eso es que empiezo con esta lámina que está perfectamente ligada a lo que empezamos a ver. Entonces, aquí entramos en materia porque ya nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es la madurez de gestión de riesgos? Y no es otra cosa más que nosotros saber cuál es el nivel de preparación que tiene una organización a la hora de estar manejando los riesgos, cuál es el tratamiento que le van a dar, cuál es esa metodología que decidieron utilizar. Y esto no es con otro fin, simplemente para tener nosotros mapeado perfectamente este proceso y empezar a tener métricas de cómo va evolucionando mi sistema de gestión o la gestión de riesgos a lo largo del tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué es fundamental conocer esta parte. Bueno, aquí está lo que les comentaba. ¿Por qué es importante conocer la madurez de mi gestión de riesgos? Y aquí está muy simplificado porque me ayuda a saber si estoy haciendo bien la gestión, si están correctamente identificados mis riesgos, si están perfectamente evaluados y si tengo los mecanismos correctos para mitigarlos o para controlar estos riesgos. Y porque a su vez todo esto se traduce en yo tener información para la toma de decisiones de la organización. Y ahorita vamos a ver cómo el tema de gestión de riesgos está cambiando el enfoque de las empresas, porque ya todas están teniendo un enfoque basado en riesgo. Y esto es algo que ayudó a potenciar el tema de la pandemia, en el que hay factores que muchas veces no controlamos como organizaciones, como empresa, y que nos impactan de un modo trascendental en la organización. Entonces, por eso es importante en nosotros conocer este nivel de madurez de los riesgos. Vamos a entrar con un modelo de gestión de riesgos. Este es uno de los más utilizados. Es un modelo hecho por Ion and the Water, que fue una escuela que se fundó por ahí a principios del año 2000, en la primera década. Y esta se basa en 10 decisiones que nosotros tenemos que evaluar como organización para saber cuál es esa metodología o ese funcionamiento que le vamos a dar a toda esta parte de los riesgos. La primera, vamos a decir, característica de la que habla este modelo, es este entendimiento y compromiso de lo que es la alta dirección para lo que es el manejo y la toma de decisiones para impulsarlo en el valor de la junta. Y esto es algo muy importante. Todos nosotros que hemos estado en este mundo de gestión de riesgos o que estamos en el mundo de las mejores prácticas a nivel internacional, sabemos que si esta iniciativa no viaja, no viene desde la alta dirección, muy difícilmente va a poderse permear dentro de la organización. Muy difícilmente se va a ejecutar y hay que ir remando contra la corriente. Entonces, por eso, la primera característica que nos habla, y esto es todos los modelos, es estas son iniciativas de la alta dirección, apoyadas por la alta dirección y ejecutadas por la alta dirección. Por eso la característica número 2 nos habla de que un ejecutivo senior es el que tiene que impulsar y facilitar todos estos procesos para llevar a cabo un modelo de gestión de riesgos. Entonces van ligadas la característica 1 y la característica 2.
¿Cuál es la característica 3? La transparencia en la comunicación de los riesgos. Esto es algo en donde es todo un tema cultural y más en el ambiente latinoamericano, de la transparencia en cómo comunicamos los riesgos. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las organizaciones, las unidades de negocio, las personas, los individuos, tienen miedo de comunicar que existe un riesgo en su área o en su ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque lo asocian a que están pensando o van a pensar que estoy haciendo mal mi trabajo. Y este es el primer mito que tenemos que destruir nosotros como responsables del área de riesgo. No, hoy en día muchas de las organizaciones están incentivando a las personas, a los trabajadores, a que reporten los riesgos, porque ellos los tienen día a día, ellos los viven. O sea, un director general difícilmente va a ver cuáles son los riesgos de esa minucia que tienen en la forma de operar sus trabajadores, porque no está en la operación del día a día. Entonces, esta es una parte importante que nosotros debemos de empezar a permear dentro de las organizaciones. Nosotros tenemos que reportar los eventos, los riesgos, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, pasando por todas las áreas y por todos los procesos de la organización. Esto es vital. Luego viene el tema de una cultura de riesgos, obviamente, en donde ya se están rindiendo cuentas, pero pues esto no es trivial. Antes de llegar a un tema de cultura de riesgo, tenemos que pasar por la gestión de riesgos. Pero hay un punto que sí es relevante para todos nosotros que nos dedicamos al mundo de la gestión de riesgos, y es nosotros tenemos que empezar a sentar las bases para que la organización no piense en gestión de riesgos, piense en una cultura de gestión de riesgos, porque esto llegó para quedarse. Entonces, esta parte son de las cosas que nosotros sí podemos empezar a controlar a la hora que estemos nosotros empezando a gestionar los riesgos, viendo su madurez, debe de estar declarado que esto es con el fin o con perseguir la meta de una cultura de gestión de riesgos. También punto importante. La siguiente característica nos habla de la identificación de esos riesgos que ya sabemos que están intrínsecos en nuestro día a día, pero también para ver toda esa información de riesgos emergentes que hay. Y yo les comentaba el tema de la pandemia, que hay esos factores externos que muchas veces no tenemos mapeados, pero hay que tener considerados para temas de continuidad de negocio, que es muy importante. Pero también hay un punto importante. No hay mucha información, y ahí es donde tenemos que ser creativos, de cómo está mi competencia, cómo está mi sector, cómo está mi giro, enfrentando los riesgos y a qué riesgos también se enfrentan. Si son semejantes a los míos, si son similares, si hay algunas variables. Entonces aquí es donde se vuelve importante todo ese tema de inteligencia artificial, que también voy a tocar ahorita en su momento, y de cómo hay plataformas que nos ayudan con todo este tema, que es una de las características que nos pide el modelo. Bueno, Luis, ¿sí? perdón que te interrumpa un segundo. Lo que pasa es que hay varias personas que están teniendo problemas para poder visualizar la presentación. No sé si puedas volver a compartirla para ver si ese es el problema. Con mucho Es gusto. solo un segundo, perdona, en serio. No, no, Pensé no. que ya se había resuelto el problemita. Y por favor me confirman si ahora sí todos están viendo. Igual no se preocupen porque a la hora que yo estoy compartiendo la grabación, ustedes van a poder ver todo. ¿Ahora sí? Oh, perfecto. Igual si es que van teniendo alguna pregunta sobre algún tema anterior que se ha tocado con Luis, al final estamos respondiendo las preguntas y vamos a ese slide. Así que no hay problema por eso. Listo. Muchas gracias, Luis. Luis, estás en mute, por si acaso. Ahora sí. Listo, perdónenme. Les decía que nos quedamos en la característica número 6 y es toda esa participación de los grupos que tienen interés en todo lo que es el desarrollo de la estrategia de gestión de riesgos y para la definición de políticas. Y esto es una parte vital, independientemente del nivel de madurez de la organización, del nivel de madurez de mi gestión de riesgos, algo que es un talón de Aquiles dentro de las organizaciones es
no hay una integración, no hay una participación como tal de un grupo de trabajo de las áreas o de las principales áreas. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces vemos al área de TI manejando sus riesgos. Vemos al área de riesgos que también está inmersa en la parte de sus riesgos operativos. Tenemos al área de auditoría o de contraloría, también viendo cómo hace sus auditorías, cómo las está ejecutando. Y esta es una parte vital que debe de hacer, obviamente, los responsables de riesgos, pero sobre todo la alta dirección. Y viene con la característica 1 y 2. Nosotros tenemos que ser los facilitadores para que todos los grupos interdisciplinarios que abarquen temas de riesgos, temas de calidad, temas de políticas y procesos, tienen que estar perfectamente integrados con un fin común, con una visión común y con un objetivo común, que es todo este tema de enfoques basados en riesgos. Parte importante, ¿eh? Después viene otra característica que tiene que ver ya con la incorporación de toda la información de riesgos operativos y financieros para el proceso de toma de decisiones. Aquí estamos hablando ya de empresas que tienen una gestión de riesgos madura, que su gestión de riesgos es madura. ¿Por qué? Porque toda esa data que arrojan le sirve a la organización para la toma de decisiones. Van a empezar a ver cómo cuando se empiezan a afinar todos estos riesgos y el tratamiento de riesgo, las organizaciones se vuelven más efectivas a la hora de tomar decisiones porque tienen perfectamente mapeado el riesgo y cuál es la causa y consecuencia de no gestionar o de no estar monitoreando o de no estar dándole un tratamiento a estos riesgos. Entonces las empresas empiezan a volverse muy efectivas y eficientes a la hora de tomar decisiones. Entonces, esa es una de las características que tenemos nosotros cuando ya tenemos sistemas de gestión de riesgos maduros. No voy a decir perfectamente maduros porque no existe la perfección, pero sí ya con una madurez que nos permite esta toma de decisiones. La característica número 8, la integración de información sobre la gestión de los riesgos a los procesos a capital humano. ¿Por qué hablan de capital humano? Porque el activo más importante que tiene una organización es el recurso humano y nosotros tenemos que empezar a tener con ellos desde que entran a la organización, empezar a meterles en el chip que nuestra organización está basada en riesgos. Entonces ahí nosotros empezamos un poquito con el tema de awareness, de evangelización, pero sobre todo del tema de ir metiéndole a los trabajadores, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, el ADN de la gestión de riesgos. Entonces, esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque también se desprende otro proceso. Cuando nosotros empezamos a tener una toma de decisiones con datos duros y precisos de cómo se están comportando los riesgos y las consecuencias que puedo tener con estos, como comentaba en el punto anterior, la parte comercial de la organización se empieza a ser más eficiente porque empieza a tener menos problemas en la entrega o producción de bienes y servicios. Entonces, esta parte también es importante cuando estamos hablando de estos modelos de madurez ya avanzados. Luego viene el uso de métodos de cuantificación para entender el riesgo y obviamente demostrar el valor. Y aquí nos vamos a meter a otra área que todos esos métodos que tenemos para nosotros evaluar un riesgo, ¿no? Y les digo que es todo otro campo, porque sí hay varias metodologías como para determinar el grado de riesgo y no sé, ¿no? Se me vienen a la cabeza algunos porque no voy a tocarlos todos, pero nada más para que ustedes tengan la referencia. No sé el grado de peligrosidad, qué es la consecuencia por la exposición, por la probabilidad. O sea, vienen métodos simplificados. O sea, hay varias formas de empezar a ver nosotros esta parte que es muy importante dentro de una de las características y que también nos empiezan a dar todos estos indicios ya de indicadores de desempeño, de gestión de riesgos, que son importantes para las organizaciones. Bueno, y por último, la última característica es pasar de enfocarse en evitar y mitigar los riesgos a las opciones ya de gestionarlos y extraerles valor.
que viene completamente relacionado con los últimos 3 puntos que les dije. Dejamos de ser reactivos para ser proactivos. Pero la parte importante, empezamos a ver nosotros que después de ese tratamiento que le dimos a los riesgos, por darles un ejemplo, ¿no? Si nosotros aceptamos un riesgo, ¿cómo con un nivel de madurez podemos nosotros ya no aceptar el riesgo y sí mitigarlo o reducirlo o transferirlo? Entonces empezamos a jugar con toda esta recalibración de los riesgos y de los mapas de calor. Entonces también es un punto importante a considerar dentro de estas características. Esto es por lo que pasa al modelo para evaluación de riesgos. Vamos a pasar, ya que nosotros tenemos estas características, las evaluamos de nuestra organización, la metodología nos dice que tenemos 5 niveles de madurez de riesgo. Y el nivel 1, o inicial, es que la organización identifica, aborda sus riesgos, pero lo hace de una forma aislada. El alcance del proceso de la gestión de riesgo es limitado. ¿Y a qué me refiero? Aquí estamos hablando de organizaciones que apenas están viendo que tienen riesgos, están viendo qué controles aplicarlos, pero no siempre tienen todavía mapeado la parte del proceso en que corresponde. Y mucho menos tienen mapeado si es un proceso estratégico, misional o de apoyo. Y estas empresas empiezan con una hoja de Excel. Tenemos un nivel básico, que es donde la organización obviamente tiene conocimiento, ya tiene un monitoreo de los riesgos, por lo menos los riesgos claves de la organización. Tiene capacidades para gestionarlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya tienen un área de riesgos, ya tienen responsables de riesgos, pero son limitadas. Estamos hablando de que son 1 o 2 personas, no tienen un gran conocimiento en cuanto al mundo de gestión de riesgos, pero bueno, ya están sentadas las bases para empezar con todo este tema de que ya hay responsables dentro de la organización de riesgos. Entonces ya es un paso fundamental. Después viene el nivel 3 o definido, que le llama el modelo. Y esto es cuando las organizaciones ya abordan sus riesgos claves, ya hay forma de medirlos, ya tienen indicadores, ya tienen muy claro cuáles son ese tratamiento al riesgo que tienen definido su apetito de riesgo, tienen definida su metodología, que son puntos importantes, y ya pueden administrarlos y gestionarlos, pero todavía hay inconsistencias al interior. ¿Y qué quiere decir? Que aquí todavía seguimos hablando que la mayoría de las organizaciones sigue gestionando en Excel. Sigue teniendo problemas porque no hay un repositorio central de esos procesos, de esa normatividad, de esas políticas. Las áreas sí se hablan, pero no tienen un proceso de fluidez de información o de comunicación. Entonces, todavía siguen con ese pequeñito problema de inconsistencia en el interior. Cuando estamos hablando de un nivel 4, son organizaciones que están perfectamente ya gestionadas, que ya tienen algunas herramientas para su medición y control de los riesgos, en donde todos los integrantes ya saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Estamos hablando de empresas que desde el nivel 3 y 4 ya reportan eventos, tienen esa parte controlada, pero todavía les faltan algunas características. Ya empiezan a hacer uso de la información para la toma de decisiones. Entonces, ese es un proceso importante. Y por último, cuando ya estamos hablando de un nivel de gestión de riesgos de nivel avanzado, pues obviamente las organizaciones tienen esa capacidad para identificar, medir, administrar, monitorear todos sus riesgos. La gestión ya es una gestión dinámica en donde ya cada área sabe exactamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cuando ya tienen definidos esos umbrales en su apetito de riesgo y que cuando un riesgo se dispara, ya tienen ese plan de contingencia de qué hacer. Ya estamos hablando de empresas perfectamente
que tienen todo el tema de continuidad de negocio bien establecido. O sea, son empresas que hoy ya tienen ese ciclo de mejora continua y que ya estamos hablando de empresas con una cultura de riesgo. Entonces, también, punto importante. Este modelo se los presenté porque va muy acorde con todo lo que es el tema de COSO y todo lo que es el tema del Enterprise Risk Management. Entonces, por eso se los dejé aquí plasmado, porque es uno de los referentes. Después tenemos un segundo modelo que era para el tema de auditores. Y este es un modelo que también tiene mucha fuerza dentro del mundo de COSO, dentro del mundo de Basilea, dentro del mundo del ISO 31001, y que fue desarrollado por Basil Osrini, que fue un auditor muy importante en Canadá. Y aquí estamos hablando de 5 niveles que debe de tener la organización para cumplir con esta medición de riesgos, pero estamos hablando ya de un nivel de auditoría. Y él conceptualiza que la parte más importante es esa cultura y filosofía organizacional. Entonces, ellos empiezan a medir todo lo que es esa parte de valores y ética de la organización, todo ese mapeo de quiénes son los responsables del manejo de los riesgos. Estamos hablando ya de cultura de riesgos, que también es un punto muy importante, y cómo se valora toda esta parte de contribución de los empleados a la administración del riesgo. Lo que yo les decía, ese enfoque desde que llegan a la organización es meterles en el ADN toda esta parte de enfoque basado en riesgos en todo lo que ellos hacen. Ese es el punto 1. El punto 2, ellos ven el liderazgo y el compromiso. Si se fijan, son las primeras características que tenía el modelo anterior y es cómo esa parte de la alta dirección se integra y juega un papel importante y relevante en este mundo de gestión de riesgos. Cómo tienen una política y un marco de referencias para la administración y gestión de riesgo y el papel y la responsabilidad que tiene el CEO de la organización en este mundo. Toda la imagen, toda esa mejor práctica debe de venir de la cabeza de la organización. Esto es una parte importante y que muchas veces a nosotros que estamos en este mundo de gestión de riesgos nos toca hacer esa evangelización con la alta dirección. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Luego estamos hablando de cómo ya se integran todos los sistemas organizacionales. Y cuando hablamos de encadenamiento no es otra cosa más que la interoperabilidad y la comunicación y los procesos que se tienen con todas las áreas operativas, con todas esas evaluaciones o mediciones de desempeño, cuando estamos hablando de todas esas políticas o procesos o comités de calidad, toda la parte de la información y la administración de las diferentes áreas. Y aquí no hacen mención, pero está muy inmerso todo el tema de TI, que también per se no lo habla, pero aquí TI juega un papel fundamental porque es ese detonador de la integración de todos los sistemas. Entonces, TI también se vuelve una parte fundamental en esta pieza del rompecabezas de todo lo que es el mundo de gestión de riesgos. Luego viene toda esa parte de cómo hacemos esa comunicación interna y la retroalimentación sobre los riesgos. Nosotros tenemos que dejar también plasmado, redactado y declarado toda esta parte de awareness, toda esta parte de cómo vamos a concientizar a toda la organización y a todos los miembros de la organización en temas de riesgos y en temas de cultura de riesgos. Así como en su momento fue una evangelización de todos los temas de seguridad de la información, hoy se vuelve relevante porque son parte de esos riesgos, todo el tema de cómo nosotros le estamos comunicando, cómo estamos apoyando y cómo estamos capacitando no nada más a los miembros de riesgos o a los miembros que son fundamentales para los riesgos, sino a todos los miembros de la organización en temas de cultura de riesgos. Y obviamente va de la mano con todo el tema de comunicación interna y externa, pero sobre todo el tema de los inversionistas.
El tema de los inversionistas también juega un papel fundamental. ¿Por qué? Obviamente por lo que hablábamos de tomas de decisiones, pero estamos hablando de un desempeño óptimo o de donde una empresa tiene muy bien controladas todas estas aristas o cosas que pueden brincar en temas de riesgos. Entonces también ellos evalúan todo este tema de comunicación con inversionistas porque también se vuelve parte fundamental de este asunto. Número 4, las habilidades para la gestión de riesgo. Estamos hablando de que aquí ya se tiene que capacitar y tener el soporte de especialistas, y no nada más internamente, sino también a nivel externo. Es cuando estamos hablando de todos esos oficiales de cumplimiento, de todos esos auditores que están y que hacen un papel fundamental en este tema de riesgos. Estamos hablando ya en técnicas de cómo administrar los riesgos. Estamos hablando de que aquí ya va inmerso en estas competencias técnicas todo lo que tiene que ser un software de gestión de riesgos, porque aquí se vuelve clave y fundamental para este tipo de habilidades en el manejo de gestión de riesgos. Punto importante. Por último, todo el tema de reporteo y control. Y aquí ya estamos viendo cuáles van a ser esos indicadores, cuáles son esos controles, el porqué de la justificación, cada cuándo y cómo van a ser las mediciones, esa supervisión que le vamos a dar y el empezar a explorar amenazas y oportunidades externas. Y es donde empezamos ya nosotros no únicamente a ver la parte de la organización, sino cómo la organización está impactando a la sociedad y cómo la sociedad me está impactando como organización. También son cosas fundamentales. A partir de esta evaluación, de este cuestionario que son, también se identifican 5 niveles de madurez. Y estamos hablando del nivel 1 y ellos lo consideran como incipiente, en donde no se han implementado formalmente un sistema de gestión. Lo que siempre hablamos y vimos, siguen gestionando en Excel y sigue la información muy dispersa y no hay responsables. No hay responsables a nivel organización, hay responsables a nivel área, pero no a nivel organización. Bueno, en nivel 2 es el conocido, que es muy semejante. Ya hay un sistema de gestión formal, bueno, un sistema para gestionar los riesgos de forma formal. Puede ser una herramienta o puede seguir siendo hojas de Excel. La administración de estos es dispersa, lo que les comentaba muchas veces, y esto nos pasa muy a menudo, a las áreas de riesgo nos llegan todos los reportes de las diferentes áreas, nos llegan los riesgos y nosotros somos quienes tenemos que concentrarlo. Está dispersa la información, no está centralizada y no hay una adecuada capacitación tanto de los responsables de riesgo como a nivel cultura organizacional o cultura de riesgos organizacional. En nivel de 3, que ya son el definido que le llaman ellos, ya se cumple con un sistema de gestión. Ya hay unas políticas establecidas, ya hay procedimientos, ya hay una metodología, en pocas palabras. Y ya se están involucrando a toda la organización en esta parte de procesos. No estoy hablando de riesgos, estoy hablando de procesos. La parte de administración o nivel 4. Aquí estamos hablando que ya esa gestión de riesgos ya tiene un proceso bien definido, se está ejecutando sin problemas, de forma adecuada. Hay claridad sobre ese tratamiento de riesgos que tenemos como organización, nuestro apetito de riesgo, el nivel de exposición de riesgo de la organización, que es un punto importante. Y cuando hablamos del nivel 5, que es el optimizado, estamos hablando de que la gestión de riesgos ya forma parte del ADN de la organización, ya forma parte de esa cultura. Ya hay indicadores para su medición y el monitoreo es constante. Aquí de repente pues nos toca ver organizaciones que están haciendo su monitoreo y medición de riesgos de forma mensual, 1 o 2 veces al mes, y no hay muchos cambios. Y esto tiene que entrar en un dinamismo mayor. Entonces, también es una parte importante que hay que considerar. Aquí voy a hacer un resumen, así como les hablé yo de la madurez de las organizaciones. Voy a hacerles un resumen del nivel de madurez de las empresas cuando hablamos del mundo de gestión de riesgos. Y también lo voy a ejemplificar en 5 niveles
para ahorita al final que vean ustedes cómo se mapea el nivel de madurez de una organización versus el nivel de madurez de una organización en la parte de gestión de riesgos y cómo va relacionada, porque es un dato importante que arrojó esta parte del estudio que estábamos haciendo. Bueno, el nivel 1, cuando hablamos de madurez de riesgos de las empresas, estamos hablando de esas organizaciones en que apenas están identificando y abordando los riesgos y lo hacen de forma aislada. ¿Listo? Su gestión de los riesgos es muy limitada. En nivel 2 o básico, el conocimiento y manejo y monitoreo de los riesgos ya lo tienen conceptualizado como un enfoque clave, pero todavía no lo tienen establecido. Pero ya están hablando que hay procesos en los que tienen y riesgos en los que tienen que tener mucho cuidado en el tratamiento que se les va a dar. Esta capacidad para gestionar los riesgos sigue siendo limitada de 1 a 2 personas de un área, pero aparte se carecen de procesos o están muy informales. En nivel 3 estamos hablando de que las organizaciones ya abordan ahora sí sus procesos claves, ya hay una capacidad para medirlos, ya tienen una metodología establecida, ya tienen esa forma de administrar y monitorearlos, pero de repente hay inconsistencias o todavía no generan esa madurez. Y aquí estamos hablando de empresas todavía gestionando en Excel. Bueno, el nivel 4 operativo son esas empresas en que ya se ejecutan de manera consciente todos estos, este manejo de gestión de riesgos. Ya hay, por decirles algo, una cultura o empiezan a gestarse con una cultura de riesgos, pero hay una parte importante. Estas empresas de nivel 4 o de nivel operativo ya hacen uso de la información para la toma de decisiones de los riesgos y de lo que hemos hablado anteriormente. En nivel 5 o avanzado, ya la organización tiene una alta capacidad para identificar, medir, administrar, monitorear sus riesgos. Y esta ya está en un proceso de mejora continua y de calidad, o ya está relacionada con temas de calidad. Cuando nosotros hacemos esta traspolación de lo que es el nivel de madurez de una empresa con el nivel de madurez de gestión de riesgos, si se fijan, están muy alineados los niveles. Pero, ¿qué pasa y qué casos curiosos tenemos nosotros y qué hemos visto? Nosotros hemos visto empresas con un nivel de madurez 4 y 5 que siguen gestionando en Excel. Pero cuando una empresa no tiene este nivel de madurez en su gestión de riesgos, siempre va a estar acotada en el nivel 1 y en el nivel 2. Entonces, de las lecciones yo creo que aprendidas ahorita sobre este punto, es que hay cosas que nosotros no vamos a poder mover o nos va a costar mucho trabajo si la empresa no está en un nivel de madurez, vamos a decirlo, nivel 3, nivel 4, nivel 5, pero sí hay cosas que nosotros podemos sentar y declarar desde nuestro nivel inicial cuando estamos empezando en el mundo de la gestión de riesgos. Y es que nosotros, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros procesos, toda nuestra política debe estar encaminada hacia una cultura de gestión de riesgos, no únicamente de gestionar riesgos. También está en nuestras manos un factor que no puse aquí porque tampoco quise crear esta polémica, pero hay un factor aquí en medio que también me inclina la balanza para un lado o para el otro, que es el nivel de conocimiento de los responsables de riesgos o de las áreas de riesgo. Entonces, eso también va ligado a un proceso de madurez rápido o a un proceso de madurez lenta dentro de las organizaciones. Y ahí se vuelve parte importante todo ese conocimiento que debemos adquirir cuando tenemos en nuestras manos la responsabilidad de un área de riesgos. Entonces, también es un punto importante a considerar.
Aquí cierro la presentación diciéndoles con mucho orgullo que ya estamos aquí en los cuadrantes de Capterra y de G2 en Capterra. Estamos dentro de los 14 softwares más importantes, el número 1 en Latinoamérica, y estamos hablando de un universo de 844 softwares de gestión. Aquí vamos a interactuar un poquito con Pirani, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que se ve alguna pregunta. Sí, acá dentro del módulo de preguntas y respuestas, Rocío nos está preguntando, ¿podemos variar de indicadores de riesgos de acuerdo a los hallazgos que encontremos en control interno? Sí, la respuesta, Rocío, es sí podemos variar los indicadores que se encuentran. Y de hecho, es algo que se debe de hacer como buena práctica, ¿eh? Nosotros cada X tiempo tenemos que estar evaluando nuestros riesgos y nuestros controles. Y esto es a juicio de expertos, que es como se conoce en el medio. Listo, Luis. Por ahora solo tenía esa pregunta dentro del módulo. Ah, ahí ya van llegando más preguntas. ¿Cómo se integran los riesgos ESG? No entiendo la pregunta. A ver si Evelyn ahí nos puede aclarar. La pregunta que nos está haciendo es cómo se integran los riesgos ESG. Pero mientras que nos está poniendo la aclaración de la pregunta, recordarles que a través del chat les estoy dejando el link para que puedan hacer la parte práctica con Luis Enrique. Luis, igual si podemos ir entrando a la herramienta Sí, sí. para que podamos ver cómo se aplica toda esta teoría que nos estás Ya el enseñando. acrónimo. Sí, riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, aquí rápidamente nosotros tendríamos que estar viendo cómo se comportan empresas semejantes, giros semejantes y cuál es el entorno que tenemos, dato fundamental como país, como industria, pero sobre todo nuestras políticas y procedimientos cuando estamos hablando de estos temas ambientales y sociales. Y en la parte de gobernanza, pues es todo ese manejo corporativo o de gobierno corporativo de la organización. Listo. Luis, si Voy a puedes dejar ir. tantito pendiente esto para interactuar con la herramienta y si quieres dejamos pendientes esas preguntas para el final, Nico, si nos da tiempo, Eso. y si no se las contestamos. Listo, acá entonces hacemos la parte práctica y respondemos la pregunta de José que la tengo acá pendiente. Y ahora sí, hemos tenido algunos problemas con algunas personas que no han podido estar visualizando la presentación de ahora. ¿Me pueden confirmar por favor en el chat si ya están viendo la herramienta? Y igual, como les decía, les he dejado en el chat el link para que puedan entrar también a la herramienta. Me dicen que sí, que se observa sin ¿Sí? problema. Perfecto. Bueno, cuando nosotros entramos a Pirani, aquí vamos a cumplir una parte fundamental de lo que les he estado hablando en los últimos minutos. Yo les decía que no importando el nivel de madurez de la empresa y no importando el nivel de madurez en la gestión de riesgos, la plataforma se adapta a ese nivel en el que se encuentre la organización y en ese nivel en el que se encuentre el área de riesgos o las áreas de riesgo o los responsables de riesgo. La plataforma está diseñada, vamos a decir, con dos enfoques primordiales. El primero, a la alta dirección, pues no le interesa mucho cómo gestionamos los riesgos, lo que ellos quieren ver es indicadores y es información para la toma de decisiones. Bueno, Pirani está conceptualizada para que ustedes puedan mostrar a la alta dirección todos estos indicadores de una forma fácil, de una forma sencilla, simple y que se puedan tomar decisiones. Pero también está diseñada para que todas esas personas que tenemos que estar atrás gestionando los riesgos, lo hagamos de una forma amena. No voy a entrar ahorita en el tema del dashboard, lo voy a dejar para el final, pero sí voy a entrar con este mundo de los procesos, que en todos los modelos se los he estado yo platicando. La parte de procesos es una parte fundamental y no per se por el proceso. Todas las organizaciones deben de tener procesos, sino cuando nosotros empezamos a clasificar esos procesos
Y aquí la plataforma me permite clasificar mis procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Hay un enfoque que está tomando mucho auge en este mundo de riesgos, y es que se empieza a darle también un tratamiento especial o a tener muy monitoreado todo el tema de los procesos misionales, más que los estratégicos y más que los de apoyo. ¿Por qué los procesos misionales? Porque son los que están impactando en mis procesos de producción en bienes y o servicios y que están tocando la cadena de valor en cuanto a las funciones sustantivas de las organizaciones. Entonces, esto es algo importante que Pirani me permite hacer, esa clasificación de mis procesos. Y aparte me permite categorizarlos en 3 jerarquías, que puede ser que ya estemos hablando de procesos a nivel macro, un simple proceso o un subproceso. Pero ¿qué otra parte importante me permite hacer Pirani? Hablando de esas recomendaciones o características que tienen estos modelos para la evaluación de la madurez de los riesgos. Me permite evaluar la criticidad del proceso. Y me permite hacerlo de una manera sencilla, que es determinando el tiempo máximo tolerable que puedo tener de interrupción sobre este proceso. Aquí tengo definido yo cuál es el nivel o rango que tengo tolerable de este proceso y el por qué. Pero también viene una parte importante porque lo puedo hacer por un tema de actividades críticas. Aquí yo le hago un zoom a esta parte de evaluación de la criticidad y la plataforma me permite que yo sobre el proceso determine si este proceso me impacta a nivel un cliente externo. Aquí tengo la parte de la tolerancia, pero a lo mejor me impacta este proceso en un tema regulatorio, contractual o normativo, o este proceso me puede afectar a la imagen y reputación de la organización, simplemente a un cliente interno, o también tiene un impacto fuerte en la parte de la rentabilidad de los ingresos de la organización. Entonces, esta parte importante me permite hacer la plataforma cuando estamos hablando de ese tema de los procesos. Cuando estamos hablando de los riesgos y cuando estamos hablando de esta cultura de gestión de riesgos, la plataforma me permite también hacer una cosa muy importante dentro de muchas. Me permite evaluar el riesgo por múltiples impactos, no nada más por impacto y por frecuencia. Y aquí yo puedo tener lo que le llamamos nosotros reductores de subjetividad, en donde puedo determinar si este riesgo me va a impactar más en un tema legal, reputacional, operacional, financiero, ambiental, o en algún otro tema de riesgos que yo quiera ver. Yo puedo parametrizar estos impactos de riesgo. Pero aquí viene una parte importante. Cuando yo les hablaba de las empresas altamente maduras y que ya estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, una de las cosas que hace Pirani, y no importando el nivel de madurez de gestión de riesgos, es el sugerirles riesgos. Y aquí ya estamos hablando de temas de factores externos y factores internos a la hora de estar evaluando esto. Aquí mi plataforma tiene una integración con ChatGPT en donde yo le puedo decir, oye, yo estoy en el sector salud y quiero que me sugieras algún riesgo, o sea, en el proceso financiero. Y la plataforma me hace una sugerencia. Y es información que yo tengo donde ya puedo alimentar la plataforma con todas estas sugerencias que me haga todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, parte importante, que me permite hacer la plataforma. En la parte de riesgos, no importando el nivel de madurez, la plataforma está diseñada para que yo también pueda, si ya tengo un nivel de madurez grande o avanzada en la gestión de riesgos, me permita hacer evaluaciones, lo que se llama en el medio evaluación a juicio de expertos, y me permite evaluar ese riesgo y también los controles.
parte fundamental de lo que me permite hacer la plataforma. Yo puedo ver ahora sí que la solidez de mi control, viendo su diseño, su ejecución, pero aquí también viene la parte de evaluación del control. Cosa importante. Cuando nosotros empezamos a hablar de cultura de riesgos y de cómo las empresas tienen desagregada la información o simplemente no fluye el tema de transparencia con los riesgos, aquí se vuelve fundamental en una plataforma de gestión todo el tema de cómo estamos reportando eventos. La plataforma está diseñada para todo lo que es un repositorio de eventos, para que ustedes puedan asignar a todas esas áreas o algún usuario en específico el que les reporte los eventos de una manera descentralizada, pero que centralice la información. Y aquí ustedes ya pueden capturar toda la información y ver o analizar este evento y determinar si es un falso positivo, si no es un falso positivo, si es un riesgo, si está asociado a un riesgo, y entra a ese ciclo de mejora. La plataforma viene ya también con este módulo de riesgos. Viene también con un tema de reportes, y se los dije que iba a llegar al final, porque esta es una parte importante cuando nosotros ya gestionamos de alguna manera riesgos y queremos presentárselos a la alta dirección para decirle, oye, ve lo que estamos haciendo en nuestra parte de riesgos, ve cómo tenemos nuestros indicadores, ve el nivel de exposición de riesgo de la organización y tenemos un dashboard o mapa de calor en donde nos va a permitir tener mapeado cuáles son estos riesgos de impacto alto, de frecuencia alto, pero la plataforma me permite verlo por riesgos y por un tema importante, por procesos. Y aquí yo puedo ver cuáles son los procesos de tecnología del área jurídica, cuáles son esos procesos de misionales o estratégicos, y me permite sobre los procesos ver qué riesgos están asociados a los mismos. Entonces, con un clic, yo puedo ver cuáles son los procesos del área de tecnología, le puedo dar otro clic, la plataforma me dice cuál es la distribución que tiene dentro del mapa de calor, pero si quiero hacer un zoom específico a este riesgo que está en rojo, que dice violación de datos personales, le doy un clic, la herramienta me dice cuál ha sido el desplazamiento del riesgo desde que lo calificamos a nivel inherente y le aplicamos controles y cuál fue el resultado del riesgo. Puedo ver el zoom y aquí me dice cuál es este riesgo, cómo lo calificamos inherentemente, cómo quedó residualmente, pero aquí vienen temas importantes. Me permite también saber cuáles son los procesos que están asociados a este riesgo, cuáles son los controles que le aplicamos y quién es el responsable. Otra cosa que me permite hacer, importante la herramienta, es cómo puedo yo checar cómo han ido evolucionando mis riesgos, si hemos tenido una madurez en la gestión de riesgos y la plataforma me permite hacer mapas comparativos. Yo puedo cambiar a un mapa comparativo, por default me da el día de hoy y cómo estábamos hace un mes, pero también le puedo preguntar a la plataforma cómo estábamos hace un año y me dice cuál es mi situación o cómo estaban mis riesgos hace un año, cómo están al día de hoy. Si yo le doy un clic, puedo ver el detalle de desplazamiento que hubo hace un año al día de hoy de todos mis riesgos, cuáles son los impactos o los cambios que ha tenido. Entonces, todo esto me lo permite hacer la plataforma con un clic. Me permite que yo le pueda mostrar a la alta dirección el perfil de riesgo organizacional, también, que es una parte importante para nosotros decirle a la alta dirección que vamos por buen camino. Me permite que yo le pueda decir a la organización, oye, al día de hoy el nivel de exposición de riesgo de la organización a nivel riesgo inherente es del 22%, 22.7%, perdón, a nivel residual del 13%, pero ¿cómo estábamos hace un año? Hace un año el nivel de exposición de riesgo de la organización era del 31.8% y del 16% a nivel residual. Quiere decir que sí hemos estado haciendo nuestro trabajo y se han mitigado, controlado o gestionado nuestros riesgos.
La plataforma me permite también que si yo estoy ya en un nivel medio de gestión de riesgos, crear reportes dinámicos. Si los quiero a nivel tabla de datos, si los quiero a nivel gráfica, la plataforma me lo da también con un clic. Puedo ver cuáles son esos rangos o filtros que yo quiero. Si quiero un reporte dinámico de riesgos, de planes de eventos, de procesos, de controles. Y esto me permite también ligar un tema de indicadores, en donde yo a través de la plataforma puedo tener ya mis indicadores para ir haciendo un monitoreo y control y cómo se va gestionando a lo largo de un tiempo todo este tema de indicadores. Aquí yo creo el objetivo, pero aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? De cómo eliminar el fraude, disminución de pérdida en base al apetito de riesgo. La verdad es que ustedes pueden crear el objetivo. Pero ¿qué otra parte importante me permite hacer la plataforma cuando estamos hablando del mundo de gestión de riesgos? Me permite que yo pueda parametrizar mi mapa de calor, parametrizar toda mi parte de los controles, todo este motor de reglas, que no es otra cosa más que todas estas notificaciones o alertamiento que yo pueda tener si se han movido de rango los riesgos, si se ha incluido un nuevo evento, toda esta parte de monitoreo, que es lo que empieza a separar ya lo que es la gestión de riesgo de las organizaciones en riesgos cuando estamos hablando de plataformas. La calificación de los procesos, yo les dije que te podíamos parametrizar. Tengo también la parte de importación masiva para que ustedes no vayan a pensar que ya tengo yo información y que cómo la migro. Tenemos esta parte. Tenemos una parte en donde la plataforma también me permite parametrizar todos estos formularios para adaptarlos en la medida de lo posible a todo lo que es la metodología de la organización, que también es importante. Aquí es que Pirani se adapta a su metodología y no que su metodología se adapte a la plataforma. Entonces, aquí tengo yo toda esta parte de creación. Entonces, esto es a grosso modo el cómo Pirani les permite ver y ejecutar sus riesgos e ir viendo el desplazamiento que tienen y la madurez que van teniendo como organización a la hora de estar gestionando sus riesgos. Listo, Luis. Tenemos varias preguntas. Quisiera empezar por la de Olga, que si nos podrías mostrar por dónde podemos identificar nuestros riesgos a través de las sugerencias de ChatGPT dentro de la Sí. herramienta. E inmediatamente voy con las preguntas que nos está haciendo José, José y Simón. Listo. Sí, permítame un segundo. Listo. Mientras que mostramos, entonces... Ah, listo. Ahí se está moviendo. Perfecto. Aquí está la parte de riesgos. Aquí, cuando nosotros estamos creando el riesgo, aquí viene la parte de sugerir riesgo. Aquí viene la parte de sugerencia de riesgo. Vamos a decir que estoy en el sector financiero y vamos a decir que es sobre mi proceso de servicio al cliente. ¿Qué sugerencias de riesgo? Aquí algunos de los riesgos es clientes insatisfechos que publican opiniones negativas en redes sociales, error en las transacciones financieras por parte del personal del servicio al cliente, robo de información financiera de los clientes, fraude cometido por empleados que trabajan en servicio al cliente, escasez de personal capacitado en servicio al cliente. Son algunas de las sugerencias que nos hace de riesgos cuando estamos hablando del sector financiero, por ejemplo. Listo. Entonces, ahora sí vamos con las otras preguntas. Bueno, entonces ya quedó súper claro por dónde pueden ver la sugerencia de riesgos. Creo que esto es algo súper útil, sobre todo cuando recién estamos empezando o necesitamos identificar algún riesgo nuevo.
según el sector y el proceso que tú tienes. Entonces, a través de esto puedes tener muy rápidamente muchas sugerencias de acuerdo a lo que nos da ChatGPT. Listo, empezamos con las preguntas. Luis, acá José Marroquín nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre evaluación de riesgos entre las áreas de control interno, auditoría interna y la unidad de riesgos? Básicamente aquí estamos hablando, José, de lo que son los 3 niveles de defensa que debe de tener tu sistema de gestión de riesgos. ¿Listo? La primera línea, que son esas áreas de riesgos, es la parte en donde tú vas a revisar esos controles para la gestión del riesgo. La parte de cuando ya estás hablando de áreas de auditoría internas o controles internos, ya estás hablando de que te brindan el aseguramiento sobre la adecuada y eficiente y la eficacia del control a través de evaluación de juicios de expertos en todo lo que es la parte del gobierno y vamos a decir temas de cumplimiento, que también vendría siendo otra de las grandes diferencias. Súper. Acá José Carrillo nos dice, ¿con el software Pirani puedo hacer el RTO y el RPO del BIA? Del Business Impact Analysis. No lo hemos hecho, pero no creo que haya problema. Tendríamos sobre todo que ver tu metodología para poder, para poder parametrizar los campos y ver los indicadores, pero no creo que haya problema. Listo, acá Simón nos dice, ¿qué hace que un evento de riesgo sea variante entre un periodo y otro? Por ejemplo, el evento pues XYZ tiene un RR medio y al final del año tiene un riesgo residual alto. Acabas de tocar un tema que es bien importante cuando estamos hablando de toda la parte, por decirte algo de AML, y esto se presenta mucho en tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito per se ya es un instrumento de riesgo alto. Y eso tiene ya una continuidad. Pero tiene una variante donde se incrementa el nivel del riesgo en ciertos periodos. Cuando cuando son mayores compras, ¿no? Que pueden ser en Navidad, en el Black Friday, en el Día de la Madre o algo. Ahí nosotros tenemos que tener controles que en esas fechas, como ya sabemos el ciclo del producto o del servicio o del riesgo, tenemos que tener controles que estén monitoreando ese tipo de riesgos o ese tipo de transacciones. Listo. Vamos a ver si tenemos otras preguntas. Las últimas preguntas a través del chat. No, creo que esas son todas. Esas son todas, Luis. Creo que pues hemos hecho 9 minutos más, pero súper necesarias esas aclaraciones. Recordarles a todos que el próximo martes voy a estar compartiéndoles las memorias, tanto la grabación como la diapositiva, por si es que se perdieron algo al momento de que no podían ver bien la presentación. Eso, pues, eso queda resuelto con las memorias. Muchas gracias, Luis, por este tiempo. Un gusto a todos. Cualquier información adicional, por favor, sin ningún compromiso, nos las hacen llegar. Con mucho gusto se las contestamos o agendamos una reunión para ver específicamente algún tema. Para eso estamos, ¿eh? Somos una extensión de esa parte de cultura y conocimiento hacia ustedes. Gracias, Luis. Justo acabo de dejar mi correo también a través del chat, nicole.alcocer@pirani.co, para que me puedan contactar si es que necesitan pues, alguna información extra sobre cómo poder calcular la madurez del riesgo dentro de sus organizaciones. Y encantadísima también hago la extensión para que Luis pueda responder cualquier pregunta mucho más técnica, si estamos a sus órdenes. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta presentación. Recuerden, por favor, que tenemos una pequeña encuesta que sale al final de este webinar, donde ustedes me van a contar qué les pareció, qué otros temas quieren ver en la siguiente temporada que lanzamos en junio y algunos puntos de mejora que podríamos implementar para brindarles el mejor contenido. Y con eso nos vemos entonces la próxima semana para aprender otro nuevo tema de gestión de riesgos junto a un experto igual que Luis. Muchas gracias, que tengan un lindo jueves. Nos vemos.